Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Lucía Lozano Álvarez. Soy especialista de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de La Sabana. Tengo un magíster en Desarrollo Humano Sustentable con énfasis en Prevención y Atención de Desastres de la Universidad del Valle, médica y cirujana de esta misma universidad. Y en este momento me desempeño como directora de la Tecnología en Atención Prehospitalaria, programa regular de pregrado de la Escuela de Medicina, Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Quiero agradecer primero que todo a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca y al comité organizador del primer Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma por esta invitación. Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer una revisión sobre el shock en el paciente que ha sufrido un trauma. Declaro que no tengo ningún tipo de afiliación o relación causal de conflicto de interés que me pueda impedir a llevar a cabo esta conferencia y que su objetivo es netamente académico. Entonces, en el transcurso de la charla o de esta conferencia, los siguientes tópicos son los que vamos a abordar a lo largo de la misma. Haremos una introducción recordando un poco los conceptos fisiopatológicos del shock y el mecanismo de compensación, que nos dará apertura a los tipos de shock, concentrándonos en los shock de origen traumático. Posteriormente, la identificación del paciente en este estado y por último hablaremos del manejo desde el punto de vista del servicio de urgencias y del médico general. Las definiciones de shock han sido múltiples, pero son tan antiguas como en 1870, cuando Samuel de Gross manifestó que el shock era una desarticulación brusca de la maquinaria de la vida. Años después, en 1895, John Collins Warren comenta que el shock, o describe el shock mejor, como un alto momentáneo en el acto de morir. A la luz de la fisiopatología, el shock es una anormalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación tisular igualmente inadecuada. La perfusión es la entrega del oxígeno a las diferentes células a través de los tejidos, o las células de los tejidos, oxígeno que le va a permitir cumplir con sus funciones de vida, sus funciones metabólicas, de sobrevida y de poder llevar a cabo una función. Somos organismos o cuerpos totalmente aeróbicos, somos organismos aerobios y necesitamos 100% del oxígeno para poder cumplir con cada una de nuestras funciones. Y para poder llevar a cabo la entrega de ese oxígeno a los tejidos y que lleguen hasta las células, necesitamos, entre tantas cosas, tener una competencia adecuada del sistema cardiovascular. Esta entrega de oxígeno a los tejidos a través del sistema cardiovascular va a depender desde el punto de vista cardiovascular, porque desde otros sistemas como el renal, el pulmonar, el cerebral, cada uno va a tener, digamos, sus tareas dentro de este proceso de perfusión y oxigenación. El sistema cardiovascular tiene tres componentes que van a apoyar la entrega de ese oxígeno o esa perfusión. Uno es el volumen en el que es transportado. ¿Sí? Necesitamos un volumen que transporte el oxígeno que va ligado a unas células y células que hacen parte de ese contenido que se llama sangre. El segundo componente importante es una bomba que genera la fuerza para poder mover ese contenido a través de un continente que es el sistema arteriovenoso y linfático y que permite la distribución a lo largo de todo el cuerpo de una sangre que al pasar por los pulmones se oxigena y que finalmente termina llevando el oxígeno a cada uno de los rincones del resto del cuerpo, entregándola y permitiendo que las células puedan cumplir con sus funciones. Y de la misma manera pueda retornar la sangre al corazón y a los pulmones para nuevamente poderla oxigenar. Es un sistema cerrado. Si tenemos en cuenta que entonces el sistema cardiovascular tiene tres componentes principales, que es la bomba, que genera la fuerza, el contenente, que es el sistema venoso y arterial y que permite la distribución, y el contenido, que es la sangre, entonces, desde esa mirada, vamos a tener diferentes tipos de shock.
El primero de ellos a mencionar es el shock cardiogénico, que también ustedes encontrarán como un shock obstructivo en algunas literaturas. Y desde el punto de vista de trauma, el shock cardiogénico producido por la falla de bomba lo vamos a ver en tres entidades o en tres patologías o traumas principales. El primero de ellos es la falla en la bomba por una contusión miocárdica. Una contusión miocárdica que es un trauma, ya se puede producir por un trauma directo, penetrante o cerrado a nivel del miocardio, puede ser tanto penetrante como cerrado. También otra causa de esa falla en la bomba está el taponamiento cardíaco, la embolia aérea, y nunca hay que dejar descartado 100% que la causa del trauma pudo haber sido perfectamente un evento coronario previo y que luego llevó a que el paciente colapsara en el auto, se cayera, rodara por las escaleras, cayera del andamio. Y en los pacientes jóvenes, los eventos coronarios, no por lesiones directas de las arterias, sino por compromisos de vasoespasmo, puede estar relacionado a intoxicación por cocaína. Todos sabemos que el trauma está altamente relacionado. Trauma ya sea por violencia o por incidentes o accidentes de tránsito van a estar muy relacionados al consumo de alcohol y a las sustancias psicóticas o psicoactivas. Este shock cardiogénico del que les hablo inicialmente, que es el de la contusión miocárdica, como les estaba mencionando, el mecanismo de lesión puede ser diferente, puede ser penetrante, puede ser cerrado. En el caso del cerrado, va a estar generado por un trauma directo o por fenómenos de desaceleración, como están viendo en la gráfica de la izquierda, cuando frenamos bruscamente y nos impulsamos, como no tenemos cinturón de seguridad, nos impulsamos y nos golpeamos, por ejemplo, contra el manubrio, en el caso del paciente que sufre un trauma en un incidente de tránsito automovilístico. El segundo tipo de shock de tipo cardiogénico, que no tiene una lesión directa del miocardio, pero que se comporta como una falla de bomba y que lo pueden encontrar en la literatura como uno de los tipos de choque obstructivo, es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se puede ver tanto en el trauma contuso como en el penetrante. El taponamiento cardíaco es un acúmulo de sangre entre el pericardio, que es la capa que recubre el corazón, y directamente el órgano como tal, que es el corazón. Entonces han de recordar que el pericardio es un tejido grueso que protege el corazón, muy poco extensible, no se extiende, y la cantidad de líquido que acumula a su alrededor es muy poca, cerca de 50, 100 centímetros. Cuando yo tengo un trauma directo contuso que produce un sangrado, por ejemplo, de la pared, de la pared del miocardio, de esta pared sangra y deposita esta sangre dentro del pericardio y es un sangrado importante, pues este espacio se va a llenar de líquido y como no tiene una salida hacia otro espacio, pues fácilmente se va acumulando a tal manera, a tal punto que va a hacer que el corazón tenga dificultades para la diástole, para poder tener su llenado, y ustedes saben que de la diástole depende la sístole, que es la fase de eyección de los ventrículos. Entonces, si yo no resuelvo y libero la presión generada al interior del pericardio, pues finalmente vamos a tener una falla de bomba. También podemos tener taponamiento cardíaco cuando haya una lesión por una herida penetrante, herida por arma blanca, herida por arma de fuego, empalamientos y demás. Este shock va a tener una característica en cuanto a los hallazgos clínicos. Los signos que están descritos como patognomónicos, sin embargo, no el 100% de los pacientes lo presentan, son la taquicardia, ruidos cardíacos velados, la ingurgitación yugular por el fenómeno obstructivo, como obstruye el llenado de las aurículas de los ventrículos y por lo tanto va a rezagar toda la sangre que viene del sistema venoso y es cuando se produce la ingurgitación yugular. Y una hipotensión persistente, porque como hablábamos, cuando no hay una buena fase de llenado, no hay una fase de eyección y por lo tanto no vamos a tener una buena función ventricular y finalmente eso luego se va a traducir en un estado hipotensión que va a ser persistente. Insisto que aunque estos son los signos patognomónicos de taponamiento cardíaco, no lo vamos a encontrar en todos los pacientes. Por eso
Yo siempre he pensado que el paciente con trauma debe ser muy bien estudiado, pero más allá de estudios diagnósticos, es tratar de entender el mecanismo, conocer qué fue lo que le sucedió, conocer distancias, velocidades, porque de esa manera usted puede intuir las lesiones internas y los traumas secundarios. Entonces, si usted encuentra un paciente hipotenso, ya no lo encuentra engurgitado, ¿verdad? No está seguro que tenga ruidos velados porque el ruido de la sala de urgencias es muy alto, pero le encuentra un gran estigma de trauma a nivel del esternón, le encuentra fractura esternal y fractura de la reja costal en el área precordial. Usted debe entonces sospechar o intuir, o por lo menos buscar y descartar que no se trate de un trauma cardíaco con un taponamiento cardíaco. El diagnóstico se apoya con el ecocardiograma transtorácico, donde se va a poder visualizar, además del derrame pericárdico como tal, probables lesiones valvulares secundarias a la contusión, y podemos observar también la movilidad de las paredes, que pueden verse disminuida a consecuencia de la contusión miocárdica, que pudiera de alguna manera comportarse como un infarto agudo de miocardio en términos de movilidad de las paredes del corazón. El tercero de los tipos o de los tipos de shock cardiogénico obstructivo, donde el otro que entra dentro de este paquete es el neumotórax a tensión. Entonces usted dirá, bueno, pero el neumotórax a tensión pues es un compromiso del pulmón, como ustedes están viendo en la gráfica de abajo, de la parte derecha. Entonces vamos a encontrar un colapso, hay una lesión del pulmón, una ruptura del pulmón en un espacio que es totalmente cerrado. Recordemos que el espacio pleural tiene presión negativa, es una presión negativa, y cuando se libera aire y se ocupa el espacio pleural, inmediatamente va a haber un colapso, aumento de la presión intrapleural con un colapso del pulmón. Como no hay salida de este aire y se está acumulando, ¿verdad? Y esto es un sistema aéreo que se está alimentando todo el tiempo de aire y no tenemos salida de ese aire del espacio pleural, progresivamente vamos a ejercer tal presión o a haber tal presión positiva al nivel de este tórax, por ejemplo en el caso de la gráfica hacia el lado derecho, que progresivamente irá desplazando el mediastino hacia el lado contrario. Entonces es donde viene el fenómeno obstructivo. Como se desplaza el mediastino, vamos a disminuir la precarga, es decir, la llenada de la sangre a las cavidades derechas del corazón, que se va a sensar como si tuviéramos un estado de hipovolemia, y volvemos a lo que hablamos ahora, ante la ausencia de la fase de llenado, no voy a tener una fase de eyección y finalmente voy a tener una disfunción de ambos ventrículos. Entonces, vamos a disminuir el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco está determinado por el volumen corriente y la frecuencia cardíaca. La cantidad de volumen que estamos moviendo por cada unidad de tiempo, volumen de sangre. Entonces, si no tengo un volumen suficiente a nivel de las cavidades derechas e izquierdas, pues difícilmente voy a tener sangre para poderlo mover. Y como pueden ver, no hay lesión del corazón, ¿verdad? Pero al desplazar el mediastino y afectar uno de sus determinantes importantes del gasto cardíaco, como es la precarga, sensa que no está llegando suficiente volumen de sangre, pues entonces estamos ante un evento de disminución del gasto cardíaco, y finalmente eso se traduce en un estado de choque y de hipoperfusión y de falta de oxigenación. Estos son entonces los tres tipos de shock de tipo traumático, de origen traumático, que se pueden catalogar como cardiogénicos. Aquí ustedes pueden ver esta gráfica, en esta radiografía. Este es el neumotórax, atención, ustedes pueden aquí observar que se ve mucho más oscuro o radiolúcido en el lado derecho, y observen cómo la silueta cardíaca, que debería estar más o menos dibujada, aquí como les estoy graficando, está totalmente desplazado hacia el lado izquierdo. Hay incluso un aplanamiento del diafragma, hay un poquito de horizontalización de las costillas. La radiografía corresponde a un neumotórax a tensión,
y probablemente este paciente lo vamos a encontrar con dificultad respiratoria aguda, enfisema subcutáneo, ausencia de ruidos respiratorios, una hiperresonancia al percutir y en algunas oportunidades, si está muy avanzado, podemos ver desviación de la tráquea hacia el lado contrario. Hablamos entonces de tres componentes. Ya hablamos cuando falla el componente bomba, que es el que va a inyectar la sangre o va a mover o va a tener la fuerza para la movilización de la sangre. ¿Cuáles pueden ser esos tres tipos de shock desde el punto de vista de trauma? Si tocamos entonces la distribución o de la falla en el continente, vamos a encontrar uno de los tipos de shock distributivo, que para el trauma, el tipo de shock que se puede encajar en este shock distributivo es el neurogénico por el trauma raquimedular. También lo encuentran obviamente como shock neurogénico. Los otros tipos de shock que no son de trauma son el shock séptico o el shock anafiláctico. Entonces, el shock neurogénico, habitualmente las lesiones intracraneales aisladas no nos va a causar un shock a menos que esté comprometido el tronco cerebral. O sea, si yo tengo un paciente con trauma craneoencefálico y está en estado de choque, el último lugar donde yo pensar que tengo un sangrado que me esté ocasionando el choque es a nivel intracraneal. Realmente hay que buscar otras causas de que me esté teniendo el paciente tan hipotenso y en estado de shock. Pero lo que sí puede haber y puede ser muy frecuente es el acompañamiento de un trauma múltiple con trauma craneoencefálico y lesiones neurológicas a nivel raquídeo. Y el trauma raquimedular cervical o torácico alto va a generar una pérdida del tono simpático. Recordemos que por la médula, al lado de la médula, viene toda la cadena simpática, la cadena del sistema nervioso autónomo simpático, y cuando tenemos lesiones cervicales o torácicas altas, también vamos a perder la capacidad del sistema nervioso simpático para mantener la tonicidad del músculo liso que se encuentra en la vasculatura tanto arterial como venosa. Entonces, ese continente que tenía antes un tamaño, un sistema de conductos, ¿cierto? Por así decirlo, como si fuera un sistema tubular. Ustedes recordarán que pues, si yo aumento el radio de ese tubo o de ese sistema de conducción, pues aparentemente aumento el volumen, pero si yo aumento ese radio y se vasodilatan, por así decirlo, más que vasodilatarse es que se pierde la capacidad de mantener la tonicidad, la vasoconstricción, y tengo la misma cantidad de sangre, pues voy a tener una hipovolemia relativa, porque esa misma cantidad de sangre, así no la haya perdido, es más poca o es escasa para ese sistema distributivo que se ha ampliado por efecto de la pérdida de la tonicidad. Pues no hay que negar que el choque neurogénico, además del trauma raquimedular, pues usted puede verlo acompañado también por pérdida de volumen. Pues tengo una lesión a nivel medular con alteración del sistema nervioso simpático, hay una ruptura de la conducción del sistema nervioso simpático y por lo tanto la capacidad de vasoconstricción tanto de las arterias como de las venas se va a ver alterado y lo que vamos a encontrar es un sistema vasodilatado con una hipovolemia relativa. Además de eso, pues entonces también podemos perder la capacidad de hacer una respuesta persistente y constante por parte del corazón con su frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco y finalmente podemos encontrar un paciente que además de hipotenso va a estar bradicárdico y esta es la característica del choque distributivo de tipo neurogénico cuando hay una lesión medular. Entonces uno siempre piensa que o debe tener en mente que cuando el cuerpo, cuando el organismo sensa un estado de choque, con un estado de hipotensión y cualquiera que sea la causa, su reacción inmediata es a través del sistema nervioso simpático y el sistema adrenal con liberación de adrenalina, de aminas biógenas, y esto además de tratar de mantener una tonicidad mayor a nivel de los vasos sanguíneos. Otro de los fenómenos que sucede es el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria,
que como vamos a ver más adelante son los signos más tempranos cuando el paciente se encuentra en estado de shock. Pero si yo al tratar o el cuerpo al tratar de compensar aumentando la frecuencia cardíaca, se agotan las reservas de la adrenalina y el sistema nervioso circulante en la sangre y el sistema nervioso simpático no funciona porque no tenemos una adecuada conexión producto de la lesión medular, pues entonces no tendremos manera de responder o el cuerpo no tiene manera de responder. Entonces, aun cuando uno pensaría que el paciente hipotenso va a hacer taquicardia, entonces encontraremos un paciente hipotenso y bradicárdico y este es el signo patognomónico o más común que usted puede encontrar en el paciente con trauma retromedular. Entonces encontramos hipotensión, tendencia a la bradicardia, no hay vasoconstricción cutánea, que es otra gran diferencia con el choque hipovolémico y el resto de los shocks como el tipo cardiogénico. No hay descenso de la presión de pulso, ya vamos a hablar de eso, y muchas veces vamos a necesitar técnicas de monitorización de volumen intravascular y gasto cardíaco para poder esclarecer exactamente qué tipo de shock y cómo debemos manejar. Bueno, la palabra clave de esta presentación es hemorragia 64. El tercero de los componentes es el volumen transportador. Entonces, en este cae los tipos de shock hipovolémicos. Pero hipovolemia no significa hemorrágico. El hemorrágico hace parte del shock hipovolémico. Y aquí quiero llamar la atención porque resulta que hay un tipo de trauma que hay que tenerlo siempre presente y aprenderlo a manejar porque es desafortunado y sigue existiendo, y es el trauma térmico. Cuando el paciente o la persona sufre una quemadura de acuerdo al grado de extensión, pues también puede tener un choque hipovolémico, pero no precisamente por pérdida de sangre, sino también por todo el fenómeno de deshidratación y de pérdida de volumen intravascular, y esto le puede llevar a un choque hipovolémico. Pero el choque hipovolémico, el más reconocido, es el choque hemorrágico, y la hemorragia sigue siendo la causa más común de shock en el paciente traumatizado. Es una pérdida de volumen de sangre circulante. Y tenemos que recordar que para un adulto, el 7% de su peso corporal corresponde al volumen sanguíneo. Es decir, que más o menos una persona de 70 kilos de peso tiene 5 litros de sangre aproximadamente. No solamente el choque hemorrágico lo vamos a ver en las lesiones con sangrado evidente externo. Muchos de estos choques son secundarios a lesiones internas inicialmente no muy visibles, y tenemos que tener siempre en mente que internamente o pueden haber sangrados internos bien importantes que lleven al paciente incluso a la muerte. Siempre recordar que las fracturas de huesos largos, aun siendo cerradas, promueven grandes pérdidas de volumen sanguíneo. Una fractura de fémur cerrada perfectamente puede albergar hasta 1500 mililitros. Una fractura de pelvis cerrada hasta más de 1500 mililitros puede alojarse en pelvis y en el abdomen. Tener en cuenta que los pacientes obesos pueden tener pérdidas importantes en hematomas de piel y tejido celular subcutáneo, y que el paciente geriátrico puede perder un gran volumen de sangre con lesiones de piel que aparentemente no son muy graves. No es infrecuente que el paciente adulto mayor, el paciente geriátrico por encima de los 75 años, ingrese al servicio de urgencias en un estado de shock. Usted descarte fracturas hemotoras, traumas internos, traumas abdominales, y lo que encontremos es una herida de cuero cabelludo que probablemente ya no está sangrando mucho, y esa puede haber sido la causa del shock. ¿Por qué? Porque el paciente geriátrico pierde la capacidad de autolimitar su sangrado, tiene menor elasticidad en los vasos sanguíneos, no hacen espasmos, y por lo tanto esas lesiones de piel, tejidos blandos, cuero cabelludo, que aparentemente no son significativas, le pueden llevar a grandes pérdidas de volumen. Otro lugar por donde podemos tener, empeorar ese estado de shock secundario a la hemorragia, es cuando luego del traumatismo, las lesiones, se producen edema de tejidos blandos. El edema de tejidos es una representación de la fuga capilar
con pérdida de líquido hacia el espacio extravascular, generando la caída aún más del espacio intravascular. ¿Okay? Entonces, si yo además de todo el estado de pérdida activa por una fractura expuesta, por ejemplo, tengo contusiones y lesiones en tejidos blandos que me provocan inflamación, la inflamación es extravasación y por lo tanto eso se traduce en pérdida de volumen intravascular efectivo, y si yo no tengo un volumen intravascular efectivo, entonces no tengo un flujo, no tengo un contenido, y a través de él es por donde pues, circulan las células sanguíneas, los glóbulos rojos, y finalmente es que se permite tener una buena oxigenación y una buena perfusión tisular. Cuando tenemos un paciente con trauma, en un estado de choque, hay unos mecanismos compensadores. Un mecanismo compensador que va a ser a corto plazo, que va a depender del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, ante un estado de emergencia como este, el choque hipovolémico del que estamos hablando, va a aumentar la frecuencia del corazón, es decir, va a tener un efecto cronotrópico positivo, va a hacer que lata con mucha más rapidez, una frecuencia cardíaca mucho más alta, y al aumentar la frecuencia cardíaca ante un volumen de sangre que de pronto está disminuido, lo que pretende es aumentar el gasto cardíaco. Se aumenta la frecuencia respiratoria, tratando de compensar esa sensación de hipoxia o de disminución de la entrega de oxígeno o estado de hipoperfusión, y hace una redistribución del gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Si habitualmente el gasto cardíaco, o sea, el volumen que mueve el corazón por unidad de tiempo, llega a los diferentes tejidos, sistema gastrointestinal, tegumentario, muscular, cerebral, pulmonar, pero ante un estado de emergencia, redistribuye cerrando los esfínteres capilares de algunos sitios o algunos tejidos como la piel y el tracto gastrointestinal, pretendiendo desviar un poco más de porcentaje de ese volumen para garantizar la oxigenación del cerebro principalmente, también del corazón, de los riñones, los pulmones y el hígado, aunque este se queda sacrificado inicialmente en el sistema gastrointestinal. Entonces, cuando actúa el sistema nervioso simpático, es entonces cuando lo vemos en las manifestaciones clínicas de ese paciente. Acabo de decirle, disminuye el gasto cardíaco hacia el sistema tegumentario. Eso explica por qué el paciente se pone pálido y frío inicialmente. Muy sudoroso, pero luego se seca, no produce más sudoración. Inicialmente se mantiene la perfusión de los riñones, pero si la hipotensión persiste o el estado de hipoperfusión, el riñón sensa una caída del volumen sanguíneo efectivo, y lo que hace es retener el líquido y por lo tanto va a bajar la diuresis. ¿Okay? Y ese es el segundo mecanismo compensador a mediano plazo. Vamos a apoyarnos en el sistema renal, el sistema renal para lograr la retención del mayor cantidad de volumen de sangre y generar un aumento del líquido intravascular efectivo que nos ayude a compensar un poco ese estado de choque. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, tenemos palidez, inicialmente diaforesis y luego se puede secar la piel, frialdad, y otro sistema que empieza a disminuir mucho su gasto cardíaco es el sistema de tracto gastrointestinal, que es un sistema que si no liberamos prontamente al paciente ese estado de shock, a futuro puede tener lesiones isquémicas importantes y dejar falla orgánica a nivel de este sistema. Entonces miren que lo que vamos a ver en ese paciente es el efecto, los mecanismos de compensación que tenemos a nivel orgánico para esos estados de choque y de hipoperfusión. Entonces, como les mencionaba, estamos buscando mantener el gasto cardíaco, ¿verdad? El gasto cardíaco que va a depender de la frecuencia cardíaca, que eso es netamente cronotropismo a nivel del sistema de conducción eléctrica del corazón, y del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que voy a mover por cada latido y en una unidad de tiempo.
El volumen sistólico va a depender de la precarga, de la capacidad de un corazón para latir adecuadamente y una postcarga. Y dentro de la precarga, uno de sus determinantes es el volumen sanguíneo, que es el que estamos hablando, el volumen efectivo, y otro sistema de deltas de presiones que permite que ese volumen sanguíneo retorne a la cavidad derecha del corazón y siga su ciclo normal. Estos mecanismos compensadores, entonces, son la causa que veamos un paciente con vasoconstricción cutánea, muscular y visceral, o sea, pálido, diaforético, frío, con aumento de la frecuencia cardíaca, busca aumentar la resistencia vascular sistémica a través de la liberación de catecolaminas, y al aumentar la resistencia vascular sistémica, la primera de las presiones que se van a ver elevadas es la presión diastólica. Por lo tanto, una característica interesante en estos pacientes es la disminución de la presión del pulso. Y ya vamos a recordar que la disminución de la presión del pulso. Y además de eso, como mecanismo de mediano plazo, va a haber contracción del volumen de sangre en el sistema venoso. Vamos a tratar de retener lo que más podamos de sangre a nivel del sistema venoso, y el sistema venoso, a través de su venoconstricción, va a ayudar a elevar la precarga y por lo tanto a hacer más efectivo el gasto cardíaco. Desde el punto de vista del shock hemorrágico, hay 4 grados de shock. Vamos a revisarlos. El primer, y va a depender de unos parámetros clínicos principalmente. Cada uno de ellos va a representar un porcentaje de pérdida aproximada, y los parámetros que vamos a verificar en cada uno de ellos son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario, escala de coma de Glasgow, estado de conciencia, déficit de base que se busca en laboratorio, es un parámetro de laboratorio, y también nos va a poder determinar o definir cuáles de ellos va a necesitar de productos sanguíneos. El primero de los grados del estado de shock hemorrágico es el grado 1. Se pierde aproximadamente un 15% de la volemia, un 15% de esos 5 litros para el paciente 70 kilos aproximadamente. En ese estado de choque se asimila, y en mucha literatura lo han leído y me imagino que se los han comentado en otras oportunidades, se asimila a la pérdida de sangre cuando usted dona sangre. Aproximadamente ese es el volumen. El paciente en un estado de shock grado 1, miren ustedes que no va a tener mayores modificaciones de sus parámetros hemodinámicos y de sus signos vitales. Puede verse una frecuencia cardíaca elevada, pero la presión arterial no va a estar comprometida, pero cuando uno mira la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, puede empezarse a ver disminuida. Ante este estado de shock, este grado de shock, ¿verdad? Inicialmente no necesitamos pensar en una reposición de productos sanguíneos y podemos monitorear al paciente. Cuando el paciente ha perdido entre 15 y 30% de la volemia, estamos hablando de un estado de shock grado 2 o leve, vamos a encontrar aumento de la frecuencia cardíaca y empieza a disminuirse la presión de pulso. El resto de los parámetros, miren ustedes, la presión arterial sigue siendo la misma, sin mayores variabilidad, no hay caída significativa del gasto urinario, ni tampoco alteración del estado de la conciencia, pero en la gasometría arterial empezamos a ver incremento del exceso de base, y es posible que estos pacientes en su momento vayan a requerir componentes sanguíneos. El grado 3, que es el choque moderado, con pérdidas hasta el 40% de la volemia, empiezan a ser más evidentes los mecanismos compensadores. El paciente está taquicárdico, una disminución de la presión arterial, puede empezarse a verificar, miren, solamente hasta cuando pierdo 30% la volemia, es cuando voy a haber representado la presión arterial baja, o voy a encontrar el paciente hipotenso. 30%, es decir, que el cuerpo y el organismo trata de compensar al máximo antes de que haya una caída de la presión arterial. La presión de pulso sigue disminuida, hay aumento de la frecuencia respiratoria, y en este instante también vemos una disminución de la diuresis, alteración del estado de conciencia, el déficit de base es cada vez mayor,
ya empieza a demostrarme que hay un estado de acidosis metabólica, producto de metabolismo basado en el lactato, porque estamos en un estado de hipoperfusión con baja entrega de oxígeno, vamos a necesitar reponer sangre en este grado de choque. Y por último, el grado 4 o choque severo es una pérdida del 40%, taquicárdico, hipotenso, presión de pulso baja, vamos a tener aumento de la frecuencia respiratoria, la alteración del estado de conciencia es mucho mayor e incluso en estados más avanzados ya usted puede encontrar un paciente con bradipnea y además o incluso llegar a un estado de apnea o incluso entrar en bradicardia por encontrarse en un shock de estado, en un shock extremis o en un estado muy severo de shock. En este inevitablemente vamos a necesitar transfusión masiva de componentes sanguíneos. Entonces, miren, vuelvo y les reitero que pensar que un paciente está en estado de shock, estado de hiperperfusión, es cuando tenemos un momento de hipotensión, estamos perdiendo tiempo valioso y vamos a tener un estado bastante avanzado de shock e incluso podemos tener lesiones orgánicas permanentes, como por ejemplo lesiones renales, hepáticas, isquemias mesentéricas, ¿verdad? Si no me percato de que existen otras variables y otros signos vitales que pueden empezar a alterarse de manera muy temprana. Y el éxito del manejo del paciente con shock es la detección temprana y actuar tempranamente para evitar al llegar a esos estados tan avanzados. Entonces, una variable o un hallazgo clínico que puede orientarlo, perdónenme, me estoy devolviendo, que puede incluso ser mucho más temprano, es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia que existe entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El valor normal está alrededor de 50 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo una presión arterial, una presión de pulso menor a 50 y empieza a estrecharse, quiere decir que la presión diastólica va a empezar a aumentar como mecanismo compensador a través de la vasoconstricción y venoconstricción. La presión sistólica inicialmente puede estar sin variación, pero como la presión diastólica empieza a elevarse como mecanismo de compensación, esta presión de pulso se va a ver cada vez más disminuida. Es un efecto de las catecolaminas circulantes que aumenta el tono vascular y aumenta la resistencia vascular sistémica. Entonces, si usted ya ve que el paciente está taquicárdico, ha tenido su trauma, bueno, ha revisado todo el mecanismo de trauma, lo ve taquicárdico, lo ve algo pálido, y al tomar la presión arterial sistólica tiene una, digamos, esperada para su edad, 125, 130, pero cuando se toma la presión de pulso, encuentran inicialmente presiones de pulso de 30, de 40, entonces debe usted intuir de que muy probablemente ese paciente está haciendo una compensación de esa pérdida de volumen, aumentando el tono vascular y las resistencias vasculares, que hace que se aumente la presión diastólica y eso reduce la presión de pulso. Y esto es mucho más temprano que esperar que la aparición de la hipotensión, es decir, de la caída de las presiones arteriales. Cuando la presión arterial cae, el mecanismo de compensación ya no es suficiente. Es decir, hemos avanzado, el cuerpo, el organismo ha tratado de sobrellevar toda la situación de estado de shock o de estado de hemorrágico, pero ha agotado prácticamente digamos, como sus cartuchos, sus mecanismos, sobre todo si no hemos hecho algo para resolver ese estado de hemorragia, algo tan simple como, por ejemplo, la alineación de una fractura, la estabilización de una fractura o incluso la contención de la hemorragia externa que estamos evaluando. Todo esto que hemos mencionado de mecanismos de compensación me permite entonces identificar el estado de shock en un paciente con trauma múltiple. Como hallazgos clínicos, la tensión arterial como único signo de shock puede demorar su reconocimiento. Ya hablamos de que cae solo cuando hay pérdida de volumen hasta el 30%, pero en cambio la frecuencia, tipo de pulso, características del pulso, no palpar un pulso radial o un radial filiforme, poco perceptible, de baja intensidad, ya tiene que hacerlo pensar a uno que tenemos
un compromiso de la volemia y por lo tanto un estado de shock y de hipoperfusión. La hipoperfusión no comienza cuando hay hipotensión. La hipoperfusión comienza desde la pérdida de esos 15% de la volemia. Ahí empieza la hipoperfusión. Y la hipoperfusión con falta de entrega de oxígeno en los tejidos generan lesiones celulares, muerte celular, falla de tejidos y falla de órganos, con secuelas y consecuencias futuras que pueden ser desde la muerte hasta tener pacientes hacia el futuro con problemas cerebrales, problemas medulares, problemas renales, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente entonces frío y con taquicardia es un estado de shock hasta que no se demuestre lo contrario en este paciente que estamos hablando con trauma. Solo para recordar sobre la frecuencia cardíaca, entonces un paciente infante con más de 160 latidos por minuto, un niño con más de 140, el escolar con más de 120 y en los adultos más de 100 latidos por minuto, ya eso me representa taquicardia y debo descartar un estado de shock, que para el caso que estamos hablando, pues el shock sea hipovolémico o hemorrágico. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores, paciente geriátrico por encima de los 75 años, tiene pobre respuesta a las catecolaminas. Por lo tanto, usted pudiera perfectamente tener ese paciente e incluso con ya algo de hipotensión y el paciente no presentar taquicardia como el fenómeno inicial de respuesta al estado de shock. Eso desde el punto de vista fisiológico, pero además muchos de ellos toman medicamentos como beta bloqueadores que pueden alterar la respuesta, ¿sí? O disminuir la respuesta del corazón ante el estímulo del sistema nervioso simpático. Entonces, hay que tener en consideración cuando usted esté evaluando un paciente adulto mayor, que la frecuencia cardíaca puede no estar alta o como mecanismo de compensación producto del uso de los medicamentos. Dentro de esa evaluación inicial, pues sí, definitivamente no se puede dejar atrás el ABCD del trauma, que lo que busca es detectar lesiones que amenazan la vida. Esto yo creo que ya lo han tratado en otra de las actividades o en algunas de las otras conferencias, solamente para recordar que primero se identifica y se revisa la vía aérea y la respiración, y verificando que tengamos una vía aérea permeable, una buena ventilación y oxigenación, dar una FIO2 que garantice saturaciones de oxígeno por el 95%, no necesito 100%, con 95% está bien. En el componente de circulación, pues el control de hemorragias evidentes, accesos venosos y evaluación de la perfusión tisular. El déficit neurológico, estado de conciencia, perfusión cerebral y evaluar cuando... bueno, y algo que es muy importante es que cuando yo reviso el déficit neurológico, hago una evaluación neurológica y mi paciente está en un estado de choque e hipoperfusión, esa alteración del estado de conciencia e incluso la pupilar y de movimientos y la motricidad puede estar generada no porque tenga una lesión intracerebral, sino porque tenga un estado de hipoperfusión tan severo y por lo tanto vamos a tener alteraciones cerebrales por una baja oxigenación a nivel sanguíneo. Entonces, si usted encuentra al paciente con alteración del estado de la conciencia, pero además está choqueado, tiene estado de choque y hipoperfusión, reanime y vuelva a evaluar y probablemente allí va a encontrar un déficit neurológico menor. Y la exposición, que a través del examen completo, pues un examen cuidadoso, encontrar lesiones asociadas y lo más importante es evitar la hipotermia. Durante esa evaluación, pues hay que medir signos vitales y ustedes están en un servicio de urgencias como parte de la evaluación secundaria, pues hay que tomar, hay que colocar sondas, por ejemplo, sonda vesical que le permita a usted identificar la diuresis, que como vimos ya de por sí es un marcador de los diferentes estados de shock. Y siempre estar pendientes de la conciencia. Los exámenes que se toman en el servicio, en el momento en que usted canaliza, pues debe tomar unas muestras básicamente para las pruebas cruzadas para los componentes de sangre, por si en un futuro va a necesitar transfundirlos. ¿Okay? Pero exámenes de laboratorio como por ejemplo el hemograma, en un momento inicial muy cercano al trauma, pues pueden no representar o no ser muy representativos la pérdida sanguínea.
Entonces es infrecuente que usted vea a un paciente en urgencia recién trauma y usted le toma una hemoglobina para ver cómo está, le toma un hemograma para ver cómo está la hemoglobina y usted se encuentra una hemoglobina de 13, de 11 o de 12 y aparentemente pudiera estar normal. Pero lo importante es que usted considere que en ese momento el paciente, o digamos que recuerde que en ese momento el paciente puede estar hemoconcentrado. La hemoconcentración es parte del mecanismo compensador para mantener la perfusión y esa hemoglobina o hematocrito puede estar normal o ligeramente disminuida cuando tengo un sangrado masivo. Entonces, digamos que tomar decisiones de transfusiones sanguíneas en paciente con trauma basándose en un hemograma inicial, quizás esa no sea la mejor conducta. En este caso, los pacientes prima el estado clínico y todos los otros hallazgos de los que hemos hablado hasta este momento. En cambio, el déficit de base en los gases arteriales y el ácido láctico sí son marcadores importantes para la perfusión tisular. Nos permite ver y verificar qué tan severo es el estado de la perfusión después del estado de choque. Y además de eso, nos permite hacer seguimiento cuando usted ha instaurado el manejo. Entonces, digamos, son los exámenes por encima, incluso diría yo atrevidamente que el hemograma serían los dos exámenes paraclínicos sanguíneos más importantes, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de las intervenciones. Serían los gases arteriales para ver el exceso de base y el ácido láctico, porque es una representación del estado metabólico producto del estado de hipoperfusión luego de un estado de shock, sea cual sea el tipo de shock del que estemos hablando. Otro, digamos, elemento que se ha convertido en un fundamental para la evaluación no solamente del paciente con trauma, sino el paciente de urgencias e incluso en cuidados intensivos, es el ecógrafo. Y en el caso del paciente con trauma, pues encontramos el ECOFAST o evaluación por ecografía focalizada en trauma, y básicamente lo que busca es encontrar sangrados internos a nivel intraabdominal acumulados en las zonas de declive y hacer una evaluación de la función cardíaca e incluso te puede permitir identificar, como hablamos hace un rato, si existe un taponamiento cardíaco. Entonces, este es otro elemento de evaluación importante para el paciente con trauma y más aún cuando yo no tengo claridad y no tengo un sangrado externo evidente, pero la clínica me obliga a pensar de que tengo un sangrado interno. A través del ECOFAST puedo identificar si ese sangrado, por ejemplo, es intraabdominal, pélvico, o si tenemos un taponamiento cardíaco, una alteración de la contractilidad cardíaca. El manejo del paciente con shock, vamos a hablar específicamente del shock hipovolémico, empieza con el reconocimiento de la presencia del estado de shock. Ese es el primer paso del manejo, identificarlo, reconocerlo, pero de manera temprana. Esa es una de las cosas que quiero que se lo lleven como muy, muy claro. O sea, entre más temprano usted identifique, menos lesión tisular y orgánica va a encontrar ese paciente hacia el futuro. El control definitivo de la hemorragia y el restablecimiento del volumen circulante adecuado son los objetivos en el tratamiento del shock hemorrágico. Entonces, el restablecimiento de volumen acompañado de control definitivo de la hemorragia. Y miren que lo primero que hablamos es control de la hemorragia. Es lo más importante. Hace unos años, pues, cuando el paciente llegaba en estado de choque, digamos que la sugerencia era inmediatamente canalizar y empezar a reponer con líquidos cristaloides, pensando que era la manera en que podíamos mejorar y optimizar el espacio, el volumen intravascular efectivo y por tanto el estado de perfusión. Pero definitivamente hoy muchos estudios se ha demostrado que mientras usted no tenga un control de la hemorragia, esas grandes cantidades de volumen de líquido lo que hace es empeorar la condición del paciente, como lo vamos a mencionar más adelante. El método más efectivo de restitución de un gasto cardíaco adecuado, la perfusión final de los órganos y la oxigenación de los tejidos, es restaurar el retorno venoso a la normalidad, localizando y deteniendo la fuente de la hemorragia. Si yo no detengo la hemorragia o no la identifico, pues entonces voy a tener una pérdida de volumen constante que me lleva a más estado de hipoperfusión
y esto lleva a una cascada de eventos que finalmente llevan a la muerte del paciente. La restitución del volumen apropiado permite la recuperación del estado de shock únicamente cuando la hemorragia haya sido detenida. ¿Cómo detengo la hemorragia? ¿Ya? ¿Cómo detengo la hemorragia? Entonces hay varias formas de detener la hemorragia. La hemorragia externa es a lo que me refiero. La primera manera es la presión directa sobre el sitio de sangrado. Entonces, habitualmente buscamos la canalización, ponerle líquidos, que si le vamos a transfundir, pero no nos percatamos de esa herida, o no nos ocupamos de esa herida, qué sé yo, en el muslo, por ejemplo, si tengo una lesión de la femoral, que está abierta, que está perdiendo sangre continuamente. La presión debe ser directa sobre el sitio de sangrado. Ustedes saben que la sangre ejerce una presión hidrostática sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Si ese vaso sanguíneo está roto, la presión hidrostática de la sangre va a hacer que haya una salida de la sangre desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Lo que hace la presión es aumentar la presión extraluminal para detener o retrasar la hemorragia, pero además de eso comprime la parte lateral del vaso roto y por lo tanto ayuda a detener el sangrado. En el caso que usted tenga un sitio empalado, un objeto empalado, y está sangrando de manera abundante, la presión se debe ejercer a lo largo de los mismos y no sobre el objeto empalado. Puede utilizarse un vendaje compresivo sobre el punto sangrante. Una vez usted lo determina, hace presión directa y luego puede colocar un vendaje compresivo apoyado de unas compresas, unas gasas. Entre más gasas y compresas coloque, menos control. Es mejor una gasa o una compresa pequeña que quede justo del tamaño del orificio de la lesión que está usted tratando de contener y encima colocar el vendaje. Lo más importante es que no pierda el tiempo canalizando antes de controlar la hemorragia. Lo más importante inicialmente es el control de esa hemorragia externa. Si usted con la presión no logró un control, hay otra opción que es el torniquete. El torniquete ha ido y vuelto muchas veces, muchas veces. Pero definitivamente hoy el uso correcto, un torniquete usado de manera correcta, no solamente es una medida segura, sino que puede salvar vidas. Bien aplicado, previene 7 de cada 100 muertes en el caso del trauma por combate. Debe utilizarse un torniquete ancho porque permite un mejor control de la hemorragia. Pudiera utilizar el manguito del tensiómetro, puede utilizarlo como mecanismo de torniquete. Se debe aplicar proximal a la herida, como lo están viendo acá, y ejercer una suficiente presión para detener el flujo arterial. El tiempo en que usted puede tener este torniquete es aproximadamente entre 120 y 150 minutos. Y esto, como está demostrado con los torniquetes que se utilizan en sala de operaciones cuando se hacen cirugías, por ejemplo, de mano o de ortopedia. Estos son los tiempos de torniquete y no quedan lesiones o secuelas definitivas. Como protocolo para la aplicación del torniquete, pues les traigo estos 7 pasos que me parecen muy interesantes. Es extraído del PHTLS, es el libro de soporte de trauma prehospitalario. El primer paso es que los intentos de aplicar presión, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando los intentos de aplicar presión directa o vendajes compresivos han fracasado. Segundo, se aplica un torniquete que puede ser comercial, un manguito esfingomanómetro o un mantón español sobre la extremidad proximal a la herida sangrante. Se aprieta el torniquete hasta que se detiene la hemorragia y después tiene que asegurar la posición. La hora debe anotarse o sobre el torniquete colocar exactamente la fecha y la hora, más que todo la hora en la cual se aplicó el torniquete, porque hay que tener un tiempo, tenemos que tener una cuantificación del tiempo. El torniquete no se debe cubrir porque hay que estar vigilando que no vaya a aparecer una nueva hemorragia. Y este puede ser un mecanismo salvador o un acto salvador, pero puede generar mucho dolor. Entonces, contemple la posibilidad de analgésico mientras usted tenga aplicado el torniquete y resuelve el sangrado de manera definitiva. Y el paciente debería ser trasladado en condiciones óptimas a una unidad con servicio de cirugía.
Si usted está utilizando ese torniquete es porque es un sangrado masivo, es un sangrado importante y por lo tanto vamos a necesitar del cirujano para poder resolverle definitivamente la situación al paciente. Existen otras formas de otros dispositivos, sobre todo utilizado en trauma de combate, que son las sustancias hemostáticas tópicas. Aquí les menciono algunas, del vendaje de Mocón, que tiene como componente el chitosan, que es se encuentra en las cubiertas de las gambas. El Quick-Clot, que quizás es uno de los más reconocidos, viene de los minerales de rocas volcánicas, tiene la capacidad de absorber el agua y por lo tanto concentra los factores de coagulación, pero tiene una reacción exotérmica. Y esto puede generar lesiones por quemadura en la piel, en el tejido nervioso. Y el otro es el Traumadex, que son cuentas microporosas que deshidrata la sangre y acelera la coagulación. Son dispositivos sobre todo utilizados en el ambiente militar o de combate, pero también en el ambiente hospitalario. ¿Qué hay sobre la hemorragia interna? Bueno, pues en la hemorragia interna no voy a poder colocar un torniquete o no voy a poder colocar una presión directa, pero definitivamente sí hay medidas que son salvadoras y una de ellas es la inmovilización de las fracturas en las extremidades. Entonces, uno de los pilares de esta reanimación de este paciente en estado de shock es esa fractura, mientras usted la pueda alinear y si no la puede alinear, pero por lo menos fijarla y ferularla para evitar que con el movimiento de los dos fragmentos óseos haya mucho más sangrado y por lo tanto pérdidas sanguíneas. Eso para el caso de las extremidades, huesos largos. Y en el caso de la pelvis, la estabilización de la fractura a través de, bueno, digamos, de si tiene los dispositivos ortopédicos o si necesita hacer una fijación de esa fractura de pelvis apoyado, por ejemplo, con las vendajes o con las sábanas, pues esto evita que tengamos un sangrado mayor y de alguna manera nos ayuda a contener la hemorragia interna. Sobre la hemorragia interna también hay otro dispositivo utilizado en el ambiente hospitalario, que es el pantalón neumático anti-shock. Digamos que una de las indicaciones es en fracturas pélvicas con tensiones arteriales sistólicas por debajo de 90, una hipotensión profunda con sistólicas por debajo de 50, cuando tenemos sospecha de hemorragia intraperitoneal con hipotensión, pero está contraindicado en el trauma torácico penetrante, está contraindicado utilizarlo como ferulaje para las fracturas de las extremidades inferiores, cuando hay lesiones penetrantes abdominales con evisceración de órganos y cuando hay objetos empalados en el abdomen. Lo que él pretende es aumentar la precarga. Al colocar el pantalón y ejercer presión, todo el volumen intravascular efectivo que encontramos en el sistema venoso de las extremidades inferiores y de la pelvis, digamos, es promovido hacia el área torácica, mejorando la precarga, mientras como mecanismo transitorio compensador para evitar cada vez más la caída del gasto cardíaco y por tanto el estado de preperfusión, mientras logramos hacer la compensación o la restitución de los componentes sanguíneos. Bien, y después de hacer la contención de la hemorragia, que es el punto fundamental del manejo en estos pacientes con choque, ¿qué hay sobre el tratamiento inicial con líquidos? Entonces ya decíamos que el control de la hemorragia y la reanimación balanceada, y ya vamos a ver qué es balanceada, debe iniciarse tan pronto se identifiquen signos y síntomas tempranos del choque hipovolémico. La cantidad de líquido de sangre en la reanimación inicial es difícil de predecir. Digamos que nuestro objetivo es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación tisular. Pero contrario a lo que mencionaban o hacíamos hace años de colocar grandes cantidades de líquidos cristaloides para mejorar la presión arterial y pues generar una mejor perfusión, la propuesta hoy es líquidos en poca cantidad y restrictivo, a tal punto de cuando usted tenga un choque hipovolémico no controlado, con una hemorragia no controlada, es decir, principalmente esas hemorragias internas que usted no ha podido terminar de controlar porque está en el servicio de urgencias o en un ambiente nivel 1, por ejemplo, y tiene que trasladarlo, pues en el ambiente hospitalario, es utilizar bolos pequeños de líquidos endovenosos isotónicos entre 200 a 250, evaluando constantemente la respuesta. La propuesta de diferentes autores es que no se exceda más allá de 1 litro
de reanimación de líquidos endovenosos o líquidos cristaloides como reanimación inicial y tiene que contemplar y sumar lo que se haya colocado en la escena prehospitalaria o en el servicio de urgencias del nivel anterior al que usted está recibiendo. Nunca se debe sustituir el control de la hemorragia por la colocación de los líquidos endovenosos. Entonces estamos hablando de una reanimación controlada, balanceada e hipotensiva. Es balancear la perfusión y oxigenación, evitando el resangrado, evitar una elevación de la tensión arterial tan rápida en un paciente que no tiene hemorragia controlada, especialmente en el trauma pues, penetrante, que finalmente lo que genera es un incremento en la pérdida sanguínea, y esta es una estrategia puente al control definitivo. Entonces, pilares de esta reanimación: la hipotensión permisiva, la resucitación balanceada y la limitación de los cristaloides. ¿Acompañado de qué? De una decisión de protocolos de transfusión, probablemente muchos de ellos van a ser masivas, y apoyadas en otros, digamos, elementos para verificación de coagulopatía, estado de coagulopatía, y así poder definir exactamente cuáles son los componentes o qué parte de la coagulación que debe ser corregida de manera inmediata. Los cristaloides limitados. La infusión de grandes volúmenes en reemplazo de los componentes sanguíneos va a generar un círculo vicioso de coagulopatía. ¿Por qué? Si usted coloca grande cantidad de líquidos al interior de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es aumentar la presión hidrostática de ese líquido al interior de los vasos sanguíneos. Y si usted tiene un punto de hemorragia, que no ha sido controlada, lo que usted va es a promover la salida de ese componente o de ese volumen intravascular hacia el medio extravascular. Sumado a eso, las grandes cantidades de líquidos, como no es una restitución total de sangre, diluye los factores de coagulación, enfría al paciente y genera más acidosis. Entonces entramos a tener el estado favorable e ideal para tener un estado de coagulopatía. Entonces empezamos a tener más pérdida de sangre por coagulopatía. Excesiva cantidad de líquidos produce edema tisular, disfunción orgánica e inflamación. Al tener edema tisular, no solamente vamos a ver edematizar las extremidades, sino que vamos a tener edema en los diferentes tejidos, tejido celular subcutáneo, en la misma piel y en tejidos como el gastrointestinal, que me va a producir pérdida de fugas a terceros espacios, generando edema, por ejemplo, intestinales, dificultades para las suturas con dehiscencias de las suturas de por ejemplo, del sistema del tracto gastrointestinal, hipertensión abdominal con lesiones intraabdominales secundarias a la misma, edema pulmonares, entre otros. Entonces, empeoramos la situación del paciente. Además de eso, produce hiperfibrinolisis y se aumenta la mortalidad. Definitivamente, cuando yo utilizo una cantidad limitada de cristaloides al máximo, disminuyo la necesidad de transfusiones porque disminuyo el sangrado y la coagulopatía, mejoro las condiciones de los tejidos y de la perfusión y voy a evitar fallas orgánicas con secuelas importantes al futuro. De acuerdo a la reanimación con líquidos, usted puede tener un paciente con respuesta rápida, respuesta transitoria o mínimo ninguna respuesta. ¿En qué se va a basar? En signos vitales, pérdida sanguínea estimada, y va a definir si va a necesitar de pronto transfusión, si se debe preparar la sangre y si probablemente ese paciente es un paciente que va a ser candidato a intervención por cirugía. Quiero resaltar este último punto, como ustedes pueden ver, independiente de que el paciente responda o no responda al volumen que le estoy administrando, siempre va a tener una evaluación temprana por el cirujano. Los signos vitales en los cuales yo voy a verificar qué tanta respuesta está teniendo mi paciente es la presión arterial, vuelve a aparecer la presión de pulso, la frecuencia cardíaca y, ojo, algo que es muy importante es el gasto urinario. Cuando yo he dado la primera carga de líquidos, que ya dijimos hasta 1000 en adultos, contando con todo lo que le hemos dado, no son 1000 en un mismo momento, es hasta 1000.
colocando bolos de 200, 250, verificando si hay recuperación o no del estado de sus signos vitales o del estado de perfusión. Y después de administrar estos líquidos, vemos que el paciente tiene signos vitales que regresan a la normalidad. Entonces es un paciente que tuvo una respuesta rápida, puedo intuir que su sangrado fue mínimo, menos del 15%, probablemente no va a necesitar reposición sanguínea y es posible que pueda tener algo de intervención quirúrgica, pero la mayoría podría ser un trauma menor. Si en caso en que el paciente, después de colocarle su reposición inicial de volumen de líquidos, usted observa que hay una mejoría temporal con recurrencia luego, otra vez a disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, está ante un paciente que ha tenido una pérdida entre 15 y 40%, va a necesitar transfusión sanguínea, es muy probable que necesite una intervención quirúrgica y, como ya lo hemos dicho, acompañamiento por parte de un cirujano. Pero en caso de que usted dé la primera aporte de líquidos y el paciente permanece con signos vitales alterados, presión arterial baja, presión de pulso disminuida, frecuencia cardíaca elevada, alteración del estado de la conciencia, gasto urinario bajo, definitivamente es un paciente que ha tenido una pérdida importante del volumen sanguíneo, debe ser inmediatamente valorado por cirugía, muy probablemente va a necesitar cirugía y componentes sanguíneos. El segundo eslabón que veíamos ahora como parte de la resucitación y la reanimación de estos pacientes está la hipotensión permisiva. La pérdida de sangre y resangrado se aumenta, o sea, hay una pérdida de sangre y hay un resangrado cuando yo pretendo o retorno la presión arterial a normales o un poco más elevadas producto de la cantidad de volumen que le estoy dando al paciente si no he controlado de la hemorragia. De las presiones arteriales, pretender llevar a presiones arteriales normales a los pacientes con hemorragia no controlada pueden tener más impacto en mortalidad y sobrevida. Aumenta el sangrado, aumenta el resangrado, las coagulopatías, necesita mucho más componentes sanguíneos y fácilmente puede entrar en toda esa cascada que hablamos ahora proinflamatoria, de edema y de lesiones a nivel de las funciones de diferentes órganos. Y el tercero es la restitución balanceada y hace referencia a la reanimación con sangre derivados en el shock grado 3 y grado 4. Esta restitución balanceada impide el desarrollo de coagulopatía y trombocitopenia. Y es entonces la sugerencia o la recomendación fuerte de que cuando se va a reponer sangre, se reponga glóbulos rojos, plasma y plaquetas en una relación de 1:1. Cuando se hace este tipo de transfusión, esta restitución balanceada, se ha podido demostrar una disminución en el uso de los cristaloides y por lo tanto hay menos efectos de los que hablamos ahora rato, de lesiones a nivel de las alteraciones a nivel de las funciones orgánicas y por ende va a necesitar menos sangre producto de la coagulopatía. El plasma me permite disminuir la inflamación, el edema y la permeabilidad vascular mediante una, digamos, como que apoya el reparo de sitios de unión clínico-cálix y además favorece la función plaquetaria y por lo tanto la coagulación. Y de la misma manera disminuye el estado de hipercoagulabilidad y generación de trombina con posterior fibrinolisis, que es lo que finalmente lleva a la coagulopatía. Entonces, por eso es importante no solamente transfundir el glóbulo rojo como ese transportador de oxígeno para mejorar la perfusión, sino también otros componentes sanguíneos como el plasma y la plaqueta que me permita romper o detener esa cascada, digamos, de alteración a nivel de la coagulación y por lo tanto tener menos efectos deleterios para el paciente. En cuanto a la transfusión de la plaqueta, pues mejora la disfunción y la disfunción y la inhibición que existe desde el momento del estado de choque y coagulopatía y promueve la integridad vascular y la respuesta inmune. Cuando se produce el sangrado masivo y empieza toda la cascada de coagulación, se forman fibrinas, ¿sí? Digamos como parte del tapón para evitar que se siga sangrando, y esta excesiva formación de fibrina promueve luego un efecto, un mecanismo compensador que es un efecto fibrinolítico.
Entonces, digamos que como por un lado el sistema trata de contener la sangre, pero luego viene un sistema que tiene la sensación de que se están excediendo en la formación de la fibrina y demás, y actúa como un sistema fibrinolítico, rompiendo digamos, como esta especie como de coágulo que se está formando para evitar el sangrado, y entonces promueve más sangrado. Entonces, a veces es un poco difícil de entenderlo, pero ese es el estado final de la coagulopatía, y eso es lo que ayuda y promueve más el sangrado después de que hemos manejado a este paciente y ha necesitado grandes transfusiones de sangre. Entonces viene el concepto del uso del agente antifibrinolítico, como el ácido tranexámico. Entonces, la hiperfibrinolisis es un estado altamente letal que contribuye a la coagulopatía y definitivamente aumenta la mortalidad. El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico que se va a unir a la fibrina e inhibe su disolución, evitando que se perpetúe entonces el sangrado. Por eso la propuesta del estudio CRASH 2, donde se pudo evidenciar que el uso del ácido tranexámico en pacientes con sangrado masivos y requerimientos de transfusiones masivas, se favorecía el uso de este ácido tranexámico como coayudante para disminuir el sangrado y la coagulopatía secundaria, y por lo tanto menos necesidad de intervención y menos necesidad de transfusiones y demás. Incluso la propuesta es de utilización desde el ambiente hospitalario. La propuesta es administrar 1 gramo en las primeras 3 horas después del evento, la ocurrencia del evento, y luego otro gramo en infusión por 8 horas. Acompañando, esto no reemplaza de ninguna manera la sustitución sanguínea, sino que acompaña la sustitución sanguínea como un mecanismo para evitar la coagulopatía secundaria a estas lesiones y a este trauma. La presencia de choque en un paciente traumatizado hace imperativa la participación inmediata del cirujano. Por lo tanto, parte de su decisión en medio de todo esto que usted está manejando, toda la parte clínica, entonces usted debe definir si ese paciente, por las características de tu trauma o por la característica o el estado de choque y las limitaciones de sus recursos, de acuerdo al nivel de complejidad donde lo esté atendiendo, va a ser necesario trasladarla de manera temprana a un centro especializado de trauma. Muy bien, entonces, pues como conclusiones acerca de, y digamos como para que nos llevemos y recordemos, definitivamente la identificación temprana del estado de shock es el primer paso para su manejo. El segundo paso en el manejo del shock es identificar la causa probable que nos va a dar entonces los tipos de shock. Recordar que no solamente hay un shock hipovolémico hemorrágico, sino que también tenemos otros 2 grandes grupos, tipos de shock, 2 grupos de shock, como el cardiogénico y el distributivo neurogénico. La hemorragia sigue siendo la causa más frecuente de shock en el paciente con trauma. La restitución de volumen apropiado permitirá la recuperación del estado de shock únicamente cuando la hemorragia haya sido detenida. La presencia del shock en un paciente traumatizado hace imperativo la participación inmediata del cirujano. Cualquier paciente lesionado frío y con taquicardia debe considerarse en estado de shock, y la hipotensión es un hallazgo tardío en el paciente con shock. Y el principio básico del manejo es detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Algunas de las referencias bibliográficas. Bueno, no queda sino entonces agradecer la oportunidad. Espero que haya sido de su agrado, que hayan quedado conceptos, digamos, claros. Eso es un tema bastante extenso, y de cada una de las cosas que hemos trabajado, pues hay mucha información. Espero haber podido recoger puntos claves para su ejercicio profesional, y muchas gracias.